Bienvenidos a Mish Bajo la Superficie, un espacio en donde lo que callamos toma voz, en donde la salud mental se mira con honestidad a través de Mish, una mujer brillante, compleja y única que nos guía hacia lo que se vive en las profundidades del alma. Aquí no hay juicios, solo verdad, vulnerabilidad y un espacio seguro para sentir. Empecemos. Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos aquí en Mish Bajo la Superficie, es un placer tenerlos. Recuerden que en Mish hablamos de salud mental de manera abierta y honesta. Hoy tengo una súper invitada, me hace muy feliz tenerla en este espacio. Yuki, buenas tardes, qué felicidad tenerte en este espacio. André, gracias antes a ustedes por permitirme estar aquí, poder seguir poniendo mensajes tan importantes sobre la mesa. Gracias. En este espacio queremos hablar hoy un poco de salud mental en los entornos laborales, un poco cómo se vive allí. La salud mental, pero antes que eso queremos conocerte un poquito. ¿Quién es Yukari Sawaki? ¿Cuál es su filosofía de vida? He tenido el placer de estar liderada por ti en una gran empresa y realmente más que admiración. Y quiero que le cuentes un poquito a la gente quién eres, quién es Yukari. Claro que sí. Bueno, primero como arrancar que cuando siempre dicen Yukari Sawaki, que es mi nombre y mi apellido, todo el mundo pues causa como mucha curiosidad. Contarles que he tenido como el privilegio de ser una mujer permeada por dos culturas diferentes. Mi mamá es colombiana, es bogotana, entonces de ahí tengo como una filosofía muy de vida occidental, desde la alegría, la pasión, el amor por las relaciones y las conexiones genuinas. Y más por el lado de mi papá, que él es japonés, toda mi familia por parte de papá es del sur de la isla de Japón, de algo que se hizo súper famoso por la bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra. Nosotros somos de allá y de ahí yo creo que mi filosofía también se mezcla con la occidental, más en el tema de persistir, en la disciplina, en la resiliencia. Entonces, pues eso soy yo, como un mix de culturas. Casada hace 3 años, con un hombre maravilloso, una persona que disfruta mucho, muchas cosas en la vida. Tengo muchos hobbies, me gusta cantar, me gusta caminar, me ejercito a diario y también es un poco como el reflejo de mi filosofía, de que yo no soy una sola persona, no soy la persona corporativa, sino soy miles de posibilidades en la vida porque soy un ser integral. Y a nivel laboral tengo el privilegio de liderar los procesos de desarrollo humano y organizacional en una unidad de negocio de Grupo Nutresa que se llama Negocio Cárnico. Negocio Cárnico. Me encanta cuando hablas de lo importante que es hablar de la integralidad, porque no somos solamente un líder o no somos solamente mamá si somos mamá o no somos solamente hijas, somos integrales, somos mujeres. Y me encanta porque creo que si alguien puede promover esa versatilidad en ese rol de mujer eres tú. Ese reto de estar liderando un negocio como este, ¿qué significa para ti? ¿Cómo ha sido ese proyecto en el tema pues laboral? Esto ha sido un recorrido para mí muy lindo, ¿no? Y de pronto historias muy parecidas a las de muchas mujeres y muchas personas que han forjado como sus caminos. Es un recorrido que nace desde la base de la operación, porque tuve el privilegio de estar como coordinadora de las plantas de la planta de producción de Bogotá, donde tú también estuviste, atender a los auxiliares, a los operarios, o sea, conocer toda la operación desde su nacimiento hasta ir dándome la posibilidad de recorrer un camino de aprendizaje, moverme de posiciones, de generalista, especialista en mercadeo, en supply chain, o sea, como dar una vuelta al negocio, que yo creo que eso lo enriquece mucho en su visión sistémica. Y eso para mí ha implicado como un ejercicio profundo, es como de responsabilidad, o sea, el ser líder y estar a cargo de gente y de un negocio en los procesos de desarrollo humano organizacional es como conocerte muy bien para saber cómo puedes ser una mejor persona, no solamente para uno mismo, sino para todas esas personas que tú estás liderando y que finalmente estás sirviendo. Así es. Entonces creo que eso es como la magnitud del cargo, liderarme a mí misma de la mejor forma posible para poder liderar a los otros. Muy interesante eso de lo que hablas, porque realmente eres el ejemplo de muchas personas que de alguna manera te seguimos y en el mundo laboral, inclusive en la vida diaria. La pregunta que te haría es, ¿la salud mental cómo cobra importancia aquí? No solo desde ese rol hacia afuera, hacia las personas con las que estás, sino Yukari Sawaki, ¿cómo mantiene en equilibrio su salud mental? Porque es un reto gigante.
Es un reto gigante, pero también creo que es una elección. Cuando tú te das cuenta de lo importante que es eso para ti y para los demás, porque siendo líder uno se vuelve el referente, el modelo, el ejemplo de muchas personas. Qué bonito poder ser un buen modelo. Bueno. Y todo empieza, creo que un buen punto de inicio podría ser la salud mental. Cómo soy ejemplo para otros a través de cómo busco yo el equilibrio. Entonces, creo que yo también tengo dentro de mi filosofía de vida cada vez quiero, o sea, he soltado mucho los estándares de perfección. Yo no quiero ser un referente perfecto, pero sí cada vez más humano. Pero sí también me trabajo mucho con prácticas, por ejemplo, mi ejercicio. Yo me ejercito todos los días, me priorizo todos los días. Sorprendentemente, cuando tú te encuentras con tus amigos o personas o compañeros del trabajo y tú les dices, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y dicen, me siento mal, ya pediste una cita. No, porque he tenido mucho que hacer. Entonces, esto es como no caer en esos patrones y ser uno la prioridad para uno mismo. Entonces, yo creo que cuando tú eliges ser tu prioridad, ahí todas tus acciones se van alineando de cara a aportar y a enriquecer y a trabajar todo el tiempo esa salud mental, porque además es un proceso. Eso es un proceso. Y es un proceso que se va volviendo un hábito, ¿no? Porque Sí. en el día a día hablamos mucho y vemos en redes y en todo lado que hay que ejercitarse, comer bien, dormir bien, pero venga, eso al final es ser coherente un poco, ¿no? Es cómo realmente yo quiero sentirme y esto cómo ayuda a mi salud mental. Yukari, ¿cómo ayudas a tus líderes? Tienes mucha gente a cargo que de alguna manera depende pues, de ti directamente y ¿qué haces para que ellos empiecen a generar ese equilibrio? Claramente eres ejemplo y de coherencia en temas de salud mental y equilibrio, pero ¿cómo haces para que ellos se apropien de esto? Yo creo que tú acabas de mencionar algo y lo mencionaba yo porque la camita fundamental es la coherencia. O sea, tú no le puedes pedir al otro algo que tú no estás siendo referente y tú no haces. O bueno, sí se lo puedes pedir, pero caes ahí como en la incoherencia. Entonces, cuando tú te vuelves modelo de las acciones, las cuentas, las propicias y haces que se apliquen, entonces toda la dinámica va cambiando. Por ejemplo, nosotros tenemos una práctica fundamental y es, por supuesto, que estamos orientados a conseguir unos resultados, que tenemos que hablar del hacer, pero partimos mucho de conversar desde la conexión, desde el ser, ¿cierto? Lo que llamamos el ser para el hacer. Entonces, cuando tú eres el primero que en los espacios, en una reunión, en un primario, el que propicias ese tipo de conversaciones, eso como que se va regando en cascada. Por eso es que yo también hablo mucho de los líderes que vamos cultivando y se van regando las semillitas a través de toda la organización para que eso no se vaya volviendo solamente un comportamiento mío, sino que se vaya volviendo un comportamiento organizacional. Hablando un poco del tema de cultura, ¿cómo la cultura organizacional promueve ese tema y digamos que impacta todo el tema de salud mental desde este negocio específicamente que lideras? Yo creo que es muy importante que el tema de salud mental se aborde desde una visión muy sistémica, ¿cierto? Por un lado, es trabajar mucho los talentos como individuos, ¿cierto? Pero también como individuos vivimos en un sistema y ese sistema es la cultura y la cultura o te impulsa o te estanca o te baja. Por eso es que es tan importante. Ahí dicen que la cultura se va comiendo la estrategia. Entonces se va como chupando esos patrones, esos comportamientos o va haciendo que florezca. Entonces por eso yo creo que es tan importante la cultura organizacional. Y más si tenemos en cuenta que la mayor parte del tiempo nosotros en Grupo Nutresa estamos la mayor parte del tiempo en nuestro trabajo. Entonces qué importante es y cómo adquiere un papel protagónico y la diferencia tan abismal que se genera cuando hay una buena cultura organizacional que promueve la salud mental a cuando no. Y yo quiero traerte aquí un ejemplo y fue el proyecto Aristóteles que preciso hizo Google y todo lo que ha proclamado Amy Edmondson en su libro de Organizaciones sin Miedo, la diferencia del rendimiento cuando por ejemplo hay culturas de confianza, se promueve esa seguridad psicológica, el rendimiento se dispara, ¿cierto? Y ese es como el diferencial con las otras empresas donde no hay equipos ni un performance de alto rendimiento. Eso te iba a preguntar y es qué decirle a esas organizaciones porque realmente tienes razón y es que la productividad en personas sanas mentalmente es muy distinta a cuando hay personas pues con temas de salud mental profundos, además porque estamos en un país que viene de una pandemia que fue crítica en temas de salud mental.
las cifras y los estándares y las estadísticas han, pues, digamos que incrementado el tema de suicidios, sobre todo en adolescentes y el tema sobre todo también de las personas que trabajaban en casa, temas de salud mental muy fuertes, depresión, ansiedad. Entonces venimos de una pandemia, pero se habla de una pandemia silenciosa que es la salud mental, que ha venido tomando demasiada pues importancia y relevancia porque cada vez hay más casos. Y se ve todo el tiempo, o sea, todos los días salen, yo veo noticias y es cómo han crecido las estadísticas. La pregunta para hacerte aquí es ¿qué herramientas les entregan como organización, no solamente en cabeza tuya, sino en la organización para que estos líderes tengan como todo lo que necesitan para el resto de sus equipos? Que es así como clave que tú digas esto es fundamental para que en Grupo Nutresa tengamos una estabilidad y un equilibrio. Yo quiero contarte un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido porque entregamos herramientas, ¿cierto? Como puedes tener disponible un coach, un mentor, alguien con quien hablar, un psicólogo incluso, que muchas organizaciones dicen, pero pues ¿cómo nos metemos en el tema psicológico? Nosotros también sí lo brindamos. Sin embargo, para mí hay algo más indispensable y es ese entrenamiento, esa sensibilidad que tiene el líder de que esto es importante, porque no todas las veces se le ve la importancia. Entonces, puede ser que tú les des a disposición muchas herramientas, pero ellos no las tomen por la falta de sensibilidad y conocimiento de la importancia del tema. Entonces yo creo que ahí la base fundamental y la clave es cómo tú logras que tus líderes entiendan cómo esto es de importante para la gente. Y desde una perspectiva humana es porque en una cultura sana donde se promueve la salud mental, el bienestar emocional, las personas son capaces de desarrollarse integralmente y de florecer y de liberar su máximo potencial. Pero también si lo vemos como desde un lado un poco más desde la neurociencia, es como de decirles a todas esas organizaciones y los líderes qué pasa cuando un cerebro está en un ambiente que no es sano, que todos sabemos que el cerebro entra como en un modo de supervivencia y se disminuye el funcionamiento de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que es responsable de nuestras decisiones, toma de decisiones complejas, planificación, innovación, empatía, atención. Entonces es también decirle a las organizaciones y a los líderes, bueno, ¿cómo queremos operar? ¿Con recursos cognitivos limitados o queremos hacer que los cerebros sanos hagan que florezcan y avancen las organizaciones? Así es, y tiene mucho sentido lo que dices porque a veces las personas están en ambientes de trabajo tóxicos o en ambientes de trabajo que no son sanos y su potencial es mínimo, ¿sí? Literalmente hacen lo que les toca, pero no pueden sacar su mayor potencial porque fijamente están sobreviviendo, ¿sí? Entonces tiene mucho sentido esto. Si bien es un negocio gigante y se promueve la salud mental, ¿has tenido casos, hay casos en donde no haya sido tan sencillo o momentos o situaciones que hayan complicado un poco ese tema de salud mental? Yo creo que aquí somos muy creyentes y ponemos al ser humano en el centro, entonces las cosas han fluido. Lo que comprendo y lo que he venido como mirando de las tendencias un poco más en el entorno es que poco a poco como que este tema es cada vez más importante, pero en las organizaciones pareciera que se promulga, pero no se aplican muchas de las prácticas. A veces no sé si es porque no saben cómo materializarlo o los líderes pueden desenfocarse a ver solamente el tema técnico, rentabilidad, dinero, que por supuesto es muy válido, pero bueno, para eso estamos nosotras, para que ellos no se les olvide la parte, la dimensión humana y este tipo de plataformas para recordarle a la gente lo importante que es esto. No, y que si bien hay un resultado en números que es importante, necesitamos estar equilibrados, ¿no? O sea, al final creo que es una necesidad como ser humano de que estemos haciendo lo que nos gusta y que nos sintamos bien además, ¿no? Total. Eso al final va a hacer que seamos mucho más productivos, que seamos más empáticos, tú lo decías, y que podamos estar en un ambiente laboral sano, que creo que al final es lo que se busca promover. ¿Qué herramientas o qué buenas prácticas, 2 o 3 que nos quisieras dar de cómo mantener ese equilibrio, esa inteligencia emocional en un mundo organizacional en donde hay tantos retos, en donde el tema económico del país todos los días nos reta mucho, en donde las ventas a veces se dan o a veces no? Como por ejemplo la fuerza de ventas que tuve la posibilidad de estar muy cercana y sufren tanto en esos cierres de mes, ¿cómo manejar esa inteligencia emocional? ¿Qué claves ahí de pronto de éxito? Porque claramente desde el rol en donde estás hay muchos retos a diario. ¿Cómo
Sí, yo creo que hablábamos un poquito como en torno al tema porque creo que hay como cosas fundamentales, ¿cierto? Un Ujú, liderazgo que sea consciente de que logra más cuando trabaja con la gente y no a pesar de la gente. ujú. Esa comprensión te hace actuar de una manera totalmente distinta y marca la diferencia con otros tipos de liderazgo. Entonces yo creo que ahí importante invertir en ese liderazgo, que finalmente es que el que va mostrando caminos, sensibilizando a la gente de la importancia de las cosas que son importantes en la vida, de lo que Ujú. tenemos que cuidar. Lo segundo que yo diría que también hemos hablado y es una herramienta que me encanta y que es gratis, que es la conversación. Cómo Wow, sí. diseñamos más conversaciones y no solamente se trata en una buena conversación de hablar y inspirar y motivar, sino también de escuchar de manera empática qué necesita el otro, qué lo motiva, cómo podemos hacerlo entre los dos cambios juntos, innovar. Ujú. Entonces, esas herramientas son muy importantes, el liderazgo, la conversación. Hay otras cosas como que también pueden funcionar muchísimo dentro de las organizaciones y que se han venido implementando mucho como el horario flexible, ¿cierto? Ujú. Eso que tú no te sientas como rígido dentro de un horario que hay que cumplir y correr. Cuando tienes que llevar tu niño al colegio o algo pasó, alguna calamidad en la casa, que tú no sientas como esa rigidez, sino esa empatía de la organización en esos horarios. Y hace poco le preguntaba como a un círculo de colegas, bueno, ¿qué tanto funciona eso de que damos la mesa de ping-pong, la mesa del billar? Y ellas decían, sí, sí puede funcionar, son prácticas válidas de bienestar sobre la base fundamental de que haya una organización que es consciente sobre la importancia del bienestar integral de las personas. Maravilloso, me encanta esto de lo que hablas porque claramente estuve allí y sé que es realmente una organización que se ocupa de tus necesidades y sobre todo en temas de salud mental te acompañan mucho y no es muy usual. Mucha gente me cuestionaba en algunos momentos, pero ¿por qué son tan preocupados por ti? ¿Pero por qué? Y es muy lindo verlo, por eso creo que son un referente en temas de salud mental, de bienestar, de acompañamiento y creo que esto es clave. Las organizaciones deberían hacer esto si buscan ser productivos, que sé que es el foco inicial, pero también productivos, como tú dices, no a costa de la gente, sino con la gente acompañándolos. Yukari, ¿qué es eso que tú dirías que es tal vez el reto más grande hablando de salud mental con los líderes? ¿Qué es eso que te Ujú. ha costado más y tú dices, es como de lo que más, por decirlo así, se pedalea porque les cuesta más a ellos? A ver, yo creo que en esta, yo te lo voy a hablar, es como de los líderes que veo en En general, porque tú general, sabes que sí. en esta organización todos Y fluyen, rotan y demás, están están. inspirados en Ujú. este tema y de verdad le dan importancia. Yo creo que en los líderes, sobre todo lo que veo en los grandes empresarios, que admiro mucho y se me vienen a la mente muchos, pero yo creo que en esta sociedad hay que resignificar mucho y tenemos un desafío y que me ha parecido como un poco difícil, es cómo resignificamos el tema de qué es productividad. Ujú. ¿Cierto? Productividad no son más horas, no es agotamiento, no es sufrimiento, es esa capacidad de verdad de liberar todo el potencial y los talentos que tienes, pero también con esa integralidad de saber cómo te tienes que recargar, cómo te tienes que recuperar y descansar. Entonces Ujú. ahorita hay un discurso que bueno, uno escucha con frecuencia, es ¿cómo estás? Llevado. ¿Cómo estás? Resolviendo mil chicharrones, ¿cierto? O he tenido un día loco. Yo digo, bueno, no sé si esos discursos tal vez sea una buena invitación a que miremos y cuidemos esas palabras y cómo estemos viendo esa productividad, porque yo a veces pienso que es como utilizar muy bien todo lo que tenemos a nuestro Ujú. alrededor, no para hacer más cosas, sino para hacer mejor. Eso me ha parecido todo un Am- desafío. Y a veces me parece que por el afán de la productividad, de la rentabilidad, lo que te decía, se puede activar en nosotros como todo el tema técnico, la competitividad, y no está mal, porque es una energía poderosa que nos lleva de manera ambiciosa a lograr lo que nos hemos propuesto, pero pues también dónde están las cosas importantes de nosotros mismos, una cita médica, un descanso, tomar vacaciones. Podemos ver pues empresas que tienen sus pasivos de vacaciones por las nubes. Entonces, hay uno cuando se cuestiona qué estar haciendo importante para la gente y a veces Total. se nos olvida. Además, porque tenemos una falsa creencia de que si trabajamos más horas somos más productivos, nos van Exacto. a necesitar más y ya está mandado a recoger esto, ¿no? Se trata de que en las horas que tienes seas muy productivo
había un líder en el negocio que recuerdo mucho y es Diego Medina, y él decía, si yo no salgo de la oficina a las 6, puedo tener trabajo hasta las 11 de la noche. Y es real, siempre vamos a tener cosas para hacer. Yo creo que se trata de organizarnos muy bien, de priorizar, de entender que somos integrales, y lo decías al inicio, y es que Yukari no es solamente la líder de un negocio, es una esposa, tienes tu familia, haces ejercicio. Entonces, si yo me dedico solo a trabajar, y conozco gente que lo único que hace es trabajar y dormir y trabajar y dormir y pagar cuentas, y me parece muy duro, porque entonces ¿en dónde está ese equilibrio? ¿Cuál es ese regalito? Lo digo así, como ese regalito por trabajar, trabajo duro, las horas que son, pero me puedo dar gusticos y viajo y paso rico y hago ejercicio y paso con mi familia, pero mucha gente le cuesta un poco ese equilibrio, y creo que es de las cosas más duras en salud mental en temas de las organizaciones. Definitivamente se ve mucho, hay gente que dice que uno los ve todo el tiempo estresados, el fin de semana estresados, y uno ya cuando está en este mundo dice, ¿realmente es productivo o no hay un equilibrio sano en su discurso de alguna manera? Yukari, ¿qué quisieras decirle a los líderes que te están escuchando? ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Porque consideramos que la salud mental es fundamental, porque hay muchos casos en que la gente además todavía le cuesta hablar, ¿no? Entonces les cuesta decir tengo depresión, o me siento triste, o estoy muy baja de nota en el trabajo porque tengo una carga laboral exagerada. Entonces, pero primero invitarlos pues a hablar. Yo creo que es clave. En organizaciones como Grupo Nutresa se puede decir no me siento bien, y no hay, digamos, porque casi siempre uno piensa, no, me van a echar. Si yo digo que tengo depresión, van a decir que estoy loco y me van a echar. Es una forma, ya no, ya la salud mental está teniendo un giro, pero qué decirle a esos líderes que están al otro lado y que creen que trabajando 20 horas lo hacen mejor, que no tienen equilibrio. ¿Qué mensaje quisieras darle? Bueno, por un lado, creo que tú lo venías mencionando y es algo que yo siento que se ha vuelto como muy cliché y como muy paisaje. Ay, no, ya volvieron a hablar de esto, pero para mí de verdad que es tan importante hablar del poder de la vulnerabilidad. Sí. Es que yo creo que todos no somos buenos para todo ni estamos bien todo el tiempo. Ese tema de levantar cada vez la mano más rápido para pedir ayuda cuando yo no me estoy sintiendo bien es fundamental. Pero lo que tú decías, muchas veces nos da vergüenza, y yo creo que eso no tenemos que esperar a estar rotos, porque mira que lo que uno escucha en el medio es busque al psicólogo cuando ya estoy deprimido, cuando yo estoy a puertas de una separación, Así es. cuando ya estoy sumido en una adicción. Es como si tuviéramos una perspectiva más reactiva que proactiva de nuestro propio desarrollo. Entonces, un mensaje bonito sería: pensemos que no solamente el pedir ayuda es en tiempos de crisis, sino es parte de nuestro desarrollo integral, que podemos pensar en nuestro crecimiento de una manera más proactiva y menos reactiva. Y también creo que el mensaje es importante. Este tema de salud mental, o lo elegimos cómo queremos vivir nuestra vida. Es una elección, es una elección. Y aquí es indispensable pensar que somos el activo más importante de nosotros mismos y somos irreemplazables. Y que la salud mental es tan importante como la salud física. Yo vengo reforzándolo mucho en otros episodios, y es como cuando a mí me duele el estómago porque está empezando una gastritis y espero hasta que sea una úlcera crítica. Pasa exactamente lo mismo. Seguramente si voy cuando empezó el dolorcito, me van a dar un medicamento o me van a atender y va a ser muy fácil solucionar, pero si ya voy cuando tengo una úlcera, seguro va a ser mucho más complejo. Igual pasa con la salud mental. Una persona que empieza a sentirse triste, que ya lleva 2 semanas triste, ya no es normal. Entonces ya está entrando en una depresión. Si consulta, seguramente será muy rápido su manejo, pero si consulta 5 años después, pues seguramente eso ya es un trastorno de ansiedad o depresivo. Entonces aquí la invitación es a eso, a que le tengamos menos miedo a consultar, menos miedo a pedir ayuda, a cuando nos sentimos, no normalicemos el ya no quiero hacer las mismas cosas que hacíamos antes, o ya me siento triste, pero ya es normal pues porque vivo como tan aburrido. Entonces no normalizar esos estados de ánimo que nos ponen un poquito alerta, porque cuando se consulta a tiempo realmente los resultados son diferentes, y me uno mucho a lo que dices. Claramente enfatizar mucho en los temas de los hábitos, parece frase de cajón que ejercicio, comida, pero eso es fundamental, o sea, Exacto. fundamental. Yo tuve en algún tiempo problemas de sueño, y he recuperado como todo este tema, y te cambia la vida, o sea, como un hábito o algo que no logras, que es natural como dormir, te puede dañar la vida. Entonces es clave como que la vida está en equilibrio desde lo físico, obviamente desde lo mental, y ya cada uno pues desde lo que crea en la parte pues como espiritual, con que me conecto, porque de eso se trata el equilibrio.
Entonces, agradecerte este Gracias. espacio, de verdad que es un placer para mí tenerte, tenerte sabiendo que eres una persona coherente y a quien le hables te van a creer, porque digamos que es lo que de alguna manera vemos en ti, los que hemos trabajado muchos años contigo, pero que además te vemos lo que estás haciendo y es muy lindo. Rico que estés en este espacio. Queremos hablar de salud mental abiertamente, hablar de lo que la gente dice ya no es tan fácil hablar y nos cuesta aún. La salud mental apenas está cogiendo fuerza, pero definitivamente si no estamos bien mentalmente, pues los resultados no son los esperados. Entonces, Yukari, gracias por estar. Es un placer. No sé si último mensajito para las personas que nos están escuchando. Mientras te estaba escuchando, yo decía, yo he conocido muchos ejecutivos brillantes en altas posiciones y son los más estrategas y más brillantes en sus corporaciones. La invitación a todos ellos es a volverse estrategas de su propia vida, de sus propias emociones y de sus propios caminos. Qué hermoso, y ese mensaje es claro. Aprendamos a liderarnos nosotros mismos, y creo que de ahí para adelante cualquier cosa que hagamos será un reto que se podrá superar. Muchas gracias por estar acá en Mish Bajo la Superficie. Nos vemos el próximo episodio.